Buenas noches, mi nombre es Eliseo Vargas, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Uniminuto. En este momento voy a realizar la actividad 6. Consiste en la elaboración de un video donde hablemos sobre los conflictos. Para entender mejor este tema, vamos a ver una problemática, un conflicto que se vive en los colegios de Colombia. En la última década se han presentado diferentes incidentes donde hay muertes violentas de jóvenes, las proximidades de los planteles educativos donde estudian se presentan riñas. Según el DANE, publicó hace ya un tiempo, alrededor de un año, donde la convivencia es un factor que se está bastante deteriorando dentro de los colegios, según la Secretaría de Educación de Bogotá. La problemática forma como los medios de tendencia de generalización de situaciones particulares y la asociación de los hechos, con lo que se ha denominado la violencia escolar. Adicionalmente hay ideas de que los comportamientos de agresión presentan fundamentalmente, esto va a los colegios públicos, donde más se evidencia este tipo de situaciones, donde el estudiante y el adolescente no tiene un ámbito de convivencia y una tranquilidad en el contexto social, institucional como tal. Eh, con este ejemplo vamos a poder ver lo que hemos estudiado a lo largo del curso, las particularidades y las teorías del conflicto, donde se podrá ver donde se podrá conocer las acepciones negativas y positivas del conflicto, las teorías sociológicas, psicológicas y psicosociales, las expectativas del conflicto social y político en cuanto a la parte humana. Reconocer e identificar los diferentes conflictos, pues está el conflicto armado, la violencia, la guerra, en el contexto sociológico y pues lo que vamos a hablar precisamente en el conflicto estudiantil. Podemos comprender los apartes de los estudios que se deben generalizar para llevar la paz. Entonces, profundizando más sobre este conflicto que se ve en los colegios, es el consumo de las drogas, el consumo del alcohol, donde ya pues en los encuentros sexuales son más recurrentes y de más temprana edad. Es algo que afecta a la sociedad, ya que salen niñas embarazadas a corta edad, las riñas entre estudiantes sigue creciendo y es preocupante ya que los últimos estudios nos revelan datos y cifras alarmantes. Esto es una información que generalmente no se publica, que se vive el entorno y se calla como tal por el impacto que genera a la sociedad. En los colegios ocurren y han ocurrido cosas muy graves e indeseables que deben ser atendidas. Y lo más grave es que los adultos no se sientan parte del problema y pretendan que la dificultad está por otra parte, que lo debe solucionar un tercero. Es de apropiarse de la situación y evitar estas situaciones violentas de muchas prácticas institucionales eh, donde se forma el ejercicio de la autoridad y el desconocimiento de las expectativas y las características del estudiante. Bueno, este es un informe citado por el periódico El Tiempo, que ha salido hace unos varios años. Eh, Como resultado, es importante conocer las negativas tanto de la situación como comprender los aportes de los estudios realizados para poder identificar a profundidad el conflicto. Las teorías de los conflictos van a ayudar a discernir más el tema y a comprender de dónde podemos interpretar la raíz del conflicto y poder darle una solución contundente.
Si es de la parte sociológica, mirar qué influencia tiene en cuanto al entorno, primero que mirar el impacto social, el factor de las clases sociales, de los niveles económicos y donde con mayor frecuencia se presenta. Entonces, para poder atacar este tipo de situaciones. Tenemos las teorías de la violencia. Sin lugar a dudas, una de las mayores preocupaciones es el nivel planetario, es el uso de la violencia como una forma de dar soluciones a los conflictos. Sin embargo, esto lleva solamente a la segregación, la exclusión, la inequidad, la pobreza, la injusticia. No lleva nada bueno este tipo de comportamiento y pues la violencia ya se puede tornar de una forma cultural eh, donde el ser humano desde la misma estructura política y económica, así se consideran pues los casos de la violencia o de la parte política, con el solo hecho de no prestar atención a este tipo de situaciones, pues está contribuyendo para que siga el crecimiento de la problemática estudiantil. Y los efectos psicosociales que dejan este tipo de conflictos producen bastante depresión en los estudiantes, afectando lo que es el aprendizaje y la convivencia entre sí. Los actores pues tienen una particularidad que con su forma de actuar afecta bastante y pues los que son víctimas aún más. Recientes estudios informan que este tipo de situaciones se debe controlar a la brevedad para que no siga tanto un crecimiento en la sociedad. Según el doctor de Ciencias Sociales Eduard Villamata, director del Campus de Paz del área de cooperación humanitaria, nos plantea el fenómeno propio de los seres vivos que se encuentran en todas las épocas y etapas de la vida cotidiana. Es decir, que los conflictos son más frecuentes de lo que nos podemos imaginar. Una de las soluciones que le podemos plantear es identificar el historial de la situación, el conflicto si es una expresión del carácter social, qué riesgos conlleva, qué oportunidades presenta, las múltiples formas de expresión y resolución del mismo, y si se acepta la diferencia y la unicidad del conflicto. Al mismo tiempo si expresa su diversidad, también el reflejo de la unidad de los seres únicos irrepresibles, porque pues en este conflicto se involucran las personas, se presenta una problemática, es un motivo ya sea primario, donde debe primar la buena comunicación para buscar una solución, tener una estrategia, las diferentes opiniones son importantes tenerlas en cuenta también. Hacer una interpretación equivocada del propósito y el proceso puede llevar a empeorar el conflicto. Entonces debemos tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Identificar las tipologías de generalizar la conceptualización de las grandes categorías, identificar los actores, posiciones, los objetivos que tienen ellos o por qué actúan de esa manera, para dar la respectiva solución. También hay unas opciones de poder dar solución a los conflictos, que es por medio de la conciliación.
donde es una herramienta establecida en Colombia desde el 23 de marzo de 1991 y jurídicamente pues tiene validez, donde se citan las partes y llegan a un mutuo acuerdo sin necesidad de ir a un tribunal para llegar a una conclusión. La mediación pues también es un proceso que se puede llevar a la solución del conflicto. Consiste en la participación de un tercero externo, eh, el cual es neutral e interviene en los consentimientos de las partes y ayuda a generar acuerdos que satisfagan las necesidades de los mismos, porque pues un conflicto se presenta por algún tipo de necesidad, por algún tipo de diferencias en cuanto a opiniones, actos y demás. Entonces puede servir y evitar pues llegar al arbitraje, que ya es un mecanismo que a última instancia, si no se ve una vía de solución por los otros mecanismos, pues hay grupos de expertos que le pueden ayudar a conciliar, o por medio de un juez ordenar lo que debe hacer cada una de las partes, hacer un seguimiento, ver el cumplimiento, y buscar la equidad en cuanto a la solución del mismo. Eh, Todo porque los ciudadanos tienen derecho a ser escuchados y a presentar sus inquietudes para buscar soluciones de la mejor manera y evitar que se sigan incrementando pues las pérdidas humanas por el simple hecho de darle la espalda a este tipo de conflicto. Muchas gracias. Continuaremos en otra oportunidad si se presentan dudas al respecto. Que estén muy bien.